Muy buenas, queridos amigos, amigas, Canal Málaga Televisión, nuestro espacio de diversidad. También un saludo a todos los radio oyentes de nuestra casa de Canal Málaga, porque también nos oyen por la radio. En este espacio de diversidad traemos un abanico muy amplio de invitados, de invitadas y de invitades, en el que mostramos todos esos aspectos del colectivo que, a fin de cuentas, lo único que buscamos desde este espacio es visibilidad y respeto. Y hoy tengo conmigo un invitado, Juan Carlos Alonso. Bienvenido, Juan Carlos. Hola, muchas gracias por invitarme. Que es muy importante para nosotros que estés con nosotros, para la redundancia, porque tu trayectoria está vinculada profesionalmente a todo lo que tiene que ver con la visibilidad, a todo lo que tiene que ver con ese espacio natural que tiene que tener el colectivo y que no siempre lo hemos tenido, está costando tenerlo, y lo que tenemos hay que preservarlo y pelearlo. Por eso es un gran honor que estés con nosotros hoy en este espacio de diversidad, porque tu trayectoria es absolutamente encomiable, amigo. Bueno, para mí es un placer estar aquí contigo y también con todos los espectadores y radioyentes para, bueno, pues compartir una experiencia, ¿no? Y un viaje muy bonito que se inició hace muchos años y que efectivamente está vinculado a esa visibilidad. Y me gustaría empezar por contar una cosa, ¿no? Cuando yo empecé, decía, bueno, ¿y yo por qué tengo que decir que soy gay o sacar la bandera? O yo hago mi vida normal, y porque además tenía la suerte, la inmensa suerte de vivir en un ambiente en Madrid, en el que dentro de Madrid también había, estoy hablando de los años 90, había también pues del principio de los 90, ¿no? Había sus finales de los 80, principios de los 90, pues había sus lugares oscuros, por supuesto, no todo era, es verdad que teníamos Chueca, pero salías de Chueca y ya te soltabas de la mano, ya era otro territorio, ¿no? Otro terreno. Pero es verdad que en aquel ambiente, y bueno, pues era muy fácil vivir como querías vivir, ¿no? Y me sentía cómodo, pero hubo un día, y ahí fue donde empezó todo, que me hablaron de unas reuniones que tenían para organizar una cosa, que era una celebración en torno a la marcha que se hacía por el 28 de junio, que se reunía la gente de los bares de Chueca y tal, y yo trabajaba de camarero en aquel entonces, en Bocacho, en una mítica discoteca de Madrid, y entonces me mandaron a mí. Supongo que me mandaron a mí porque, bueno, pues le toca a este, ¿no? Y bueno, iban a ir mis otros compañeros o mis otras compañeras, ¿no? Y entonces pues fui. Y tuve la inmensa suerte de... Llego, la reunión era en los antiguos locales de COGAM, el colectivo LGTBI de Madrid, en la calle Fuencarral. Una calle Fuencarral donde no es como es ahora. Pasaban coches, las aceras eran muy estrechas, sí. Las tiendas eran ferreterías, zapaterías de toda la vida, o sea, era otro Madrid. Fuencarral no era Chueca, sí, era el límite. Era el límite, sí. Y allí llego, me siento y me toca al lado de Pedro Cerolo. Nada más y nada menos. Nada más y nada menos. Que me mira así y ya desde el principio, hola mi niño. Y ahí le conocí, empezó a hablar y efectivamente era una reunión pues un poco incipiente de qué iniciativa quería tener cada uno para el orgullo, porque Pedro, que ya era activista y un activista importante, fue el que se dio cuenta que por qué la gente que va a la manifestación, cuando iban de Tirso, de Molina Sol, somos tan poquitos, y luego vengo aquí con mis amigos a Chueca a tomarme algo y está lleno de gente el mismo día. Y dijo, hay que juntar la gente que está en Chueca con la gente que vamos a manifestarnos. No pueden ser dos mundos diferentes, no pueden ser dos realidades diferentes. Y eso es lo que transmitía él en esa reunión, y eso es lo que a mí se me quedó. Y como digo siempre, yo de él lo aprendí todo. Aprendí su forma de pensar, su forma de transformar la realidad, y ahí es donde mi forma de pensar y mi mente cambió. Y dije, qué privilegiado soy, qué suerte tengo de vivir en esta ciudad, con sus luces y sus sombras. Qué suerte tengo de no tener problemas en casa con mi familia. Qué suerte tengo de... Claro, yo era camarero, trabajaba de camarero porque estaba estudiando arte dramático. Entonces, como buen actor, mis primeros trabajos fueron en la barra, claro, evidentemente. Pero bueno, ¿esto por qué lo digo? Porque en el ambiente en el que yo
me rodeaba también de estudio, pues sabes tú, arte dramático, danza, o sea, estaba totalmente normalizado. Y dije, qué suerte tengo, qué privilegiado soy, pero hay mucha gente que no. Con lo cual, yo que tengo esta situación, tengo que sacar la bandera por todos los que no la pueden sacar. Ser visible por todos los que no lo pueden ser. Y desde entonces la saqué, la bandera, y no la he vuelto a meter, no la he vuelto a esconder. Y ahora ya muchas banderas, ya no solo una. No una, exactamente, muchas banderas. Y una de las cosas que quería yo recorrer contigo en este imaginario colectivo de mirar hacia atrás era cómo habías visto toda esa evolución, porque como tú muy bien acabas de contar, ese inicio, ese principio en el que fue visionario Pedro e intentó unir esos dos mundos, porque precisamente en la unión de esos dos mundos es donde han nacido todos nuestros derechos, ¿no? ¿Cómo has visto esa evolución, ¿no? Primero por las propias banderas, como tú insinúas, y en segundo lugar por el espacio femenino, o por decirlo de alguna forma, de la homosexualidad femenina en el colectivo? ¿Cómo has visto esa evolución? Bueno, no diría que es una evolución, es una evolución que tiene altibajos, como supongo que como casi todos los movimientos sociales, ¿no? Hay unos años muy importantes, muy activos, muy ilusionantes, que también coincide para mí personalmente, ¿no?, con ese inicio en el activismo, con ese inicio de la lucha. Pero es cierto y es verdad que desde esas primeras reuniones, desde esas primeras de juntar el activismo puro y duro, digamos, de manifestación, de protesta, que nunca ha dejado de estar y que siempre debe estar, con la parte más lúdica y más de ocio, eso empieza a cambiar la percepción que tiene no solo la gente, no solo la población general del orgullo, sino el propio colectivo, ¿no? Y se avanza bastante, se consiguen que se nos escuche. ¿Por qué? Porque ya somos más en la calle. O sea, al juntar la gente que está en los bares, que también vaya a la manifestación, aumenta la participación de la gente en la calle. En la calle fuera de Chueca, que esa es la conquista y eso es lo importante. Porque ya estábamos en Chueca. Pero claro, salir primero de Tirso Molina Sol, luego de la Puerta de Alcalá por Gran Vía hasta por Alcalá, un trocito de Gran Vía hasta Sol. Luego ya no cabíamos en Sol. Y entonces ya de Puerto Gran Vía hasta Plaza España. Hasta que llegó un momento que tampoco se cabía por la Gran Vía y ya era por el Paseo del Prado, Recoletos y un poquito la Castellana hasta Colón, ¿no? Esto ya creo que nos hace una fotografía de cómo ha ido aumentando el espacio, la conquista de los espacios, que es a su vez pues el aumento el impacto del colectivo. Pedro siempre decía que es importante esas marchas, que es importante esa visibilidad, y también se llegó a un acuerdo que fue histórico, ¿no?, que también tiene que ver con la evolución, que es, a Madrid viene muchísima gente, pero la gente celebra también en sus ciudades, en sus localidades. Hay que dar visibilidad a esas ciudades y a esas localidades, que sean ellos los que celebren el 28 de junio, en torno al 28 de junio, y luego vengan todos a Madrid y convertir la Marcha de Madrid en la marcha estatal, la marcha de todos los colectivos del Estado para participar en la manifestación. Y ahí se hace el cambio de ser de finales de junio al primer sábado de julio de cada año, ¿no? Y eso, claro, fue otro cambio brutal, increíble. Gracias a eso estaba en la hoja de ruta de algo que estaba muy claro: conseguir el matrimonio. El matrimonio solo se iba a conseguir si había impacto real en la calle, en la sociedad. Nuestros mayores aliados ahí fueron las mujeres. Tú me hablabas de la homosexualidad femenina. No solo eso, el feminismo. El feminismo fue básico y fundamental. Fueron nuestras mejores aliadas. Ahí hay una retroalimentación muy interesante. Sí. El movimiento feminista con el movimiento LGTBQ+, es decir, Q+ ahora, pero anteriormente LGTB.
esa retroalimentación nos hizo muy poderosos a ambos movimientos sociales como tal. Sí, efectivamente, entonces a mí me ha dolido mucho, ¿no? Toda esta distorsión sí, que ha habido en el final del proceso, efectivamente. que me parece que ha sido absolutamente inconsistente y que se está reconduciendo de una manera natural, porque a fin de cuentas somos aliados en todo esto. Los derechos de unas son los derechos de unos y de unes. Entonces, es que están todos en el mismo saco. Sí, de hecho, cuando ya Pedro da el salto a la política, lo tiene muy claro. Entonces, tenemos que estar presentes apoyando todos los movimientos sociales, todas las minorías. La minoría gitana... la afrodescendencia, la migración. Efectivamente. La afrodescendencia es el gran reto que tiene la sociedad española hoy en día y la sociedad europea, porque ellos están viviendo un proceso de transformación muy rápido, muy acelerado, que nosotros hemos vivido durante mucho tiempo y ellos lo están viendo de una forma muy rápida y nosotros tenemos que ser pragmáticos en esa alianza para poderles tender la mano. No ser paternalistas, pero sí tender la mano para solucionar sus historias. La minoría, que no es minoría ya, latina. O sea, en este país hay gente de todas las nacionalidades de Latinoamérica y una comunidad latina muy potente, muy influyente. Sí. Entonces, no pueden ser unos invitados, unos convidados de piedra, tienen que formar parte también de activos representantes efectivamente. Y participar en la toma de decisiones, porque les afectan a ellos mismos. Esto me lleva a pensar hacia adelante, ¿no? Es decir, ¿cómo ves que tenemos que caminar? ¿Cómo ves que tenemos que hacer todo esto? Porque obviamente por tu experiencia y por tu posición actual en todo esto que estamos hablando del movimiento, ¿hacia dónde vamos y cómo vamos? Bueno, antes de eso me gustaría decir una cosa, que creo que tenemos una responsabilidad, porque no quería dejar pasar en alto una pregunta que has hecho sobre la comunidad lésbica, sobre la mujer, más allá del feminismo, ¿no? Y es que creo que tenemos una responsabilidad, los hombres, los chicos, de apoyar y de dar sus espacios a las mujeres. Solemos caer en la complacencia de, bueno, es que no quieren hacer cosas. No. La Plaza de Chueca, hace años, todos los bares de la Plaza de Chueca eran de mujeres, donde los hombres también pueden ir, por supuesto. Entonces, no les hemos facilitado las cosas, no las hemos aupado a los puestos de decisión de los colectivos, de las asociaciones. Si no estás, no eres visible, y si no eres visible, no estás. Entonces, es fundamental ir de la mano. Y esto me enlaza con hacia dónde tiene que ir. Efectivamente, es que hay que hacer la integración de todas esas minorías, de todas esas partes de la sociedad que ya forman parte de este crisol de culturas y de comunidades que vivimos, ¿no? ¿Y el movimiento hacia dónde tiene que ir? Pues tiene que ir a seguir avanzando. ¿Por qué? Porque hemos retrocedido mucho. Hay un cambio radical en 2019. En 2019, cuando se celebra el 50 aniversario de Stonewall, para mí es un antes y un después en el movimiento LGTBI. Ahí es donde yo diría que visualmente la bandera arcoíris llega a su culmen y luego se produce la pandemia. 21 desaparecemos de las calles, no somos visibles y esto va directamente en relación proporcional con los aumentos de los discursos de odio en redes sociales. Eso se plasma en los delitos de odio en la calle, aprovechando que no estamos, que hemos desaparecido. Y hay un incremento y un aumento de los discursos de los partidos de ultraderecha en Europa y en todo el mundo que niegan los derechos que habíamos conseguido hasta entonces. Y también hay una cuestión que es cuando volvemos de ese encierro obligatorio de la pandemia, la comunidad LGTBI no es la que se metió en casa en el 2020. Ya no hay una bandera, hay 10. Y o somos capaces de ver eso, y o somos capaces de integrar esas nuevas realidades, o si no... Atomizamos el movimiento. Efectivamente. Totalmente de acuerdo contigo. Y me parece muy interesante lo de la datación que haces del 50 aniversario, porque estoy de acuerdo contigo a la hora que lo extraes, lo muestras y realmente es esa realidad que ha sucedido. Claro. Tenemos que ir acabando y yo quiero acabar con una disertación en torno al concepto de celebración. Porque, como tú bien sabes, se puede utilizar de manera denostable por parte de precisamente esos discursos de odio o de otras personas que tenemos enfrente en nuestros lugares de respeto y de libertad. La celebración para mí es necesaria por la visibilidad, pero hay personas que la denostan por el concepto celebración. Tú, que tanto has participado en esos movimientos de celebración, quisiera conocer tu opinión, claro.
Nosotros celebramos reivindicando y reivindicamos celebrando. No concebimos, yo no concibo, y los que estamos en la toma de decisiones o en la toma de caminos o guías en el movimiento, y te diría ya no solo a nivel Madrid o a nivel nacional, sino internacional, participamos en las organizaciones internacionales, europeas y mundiales, tenemos clarísimo que nuestra forma de reivindicar, de lucha y de protesta va unido a una celebración, la celebración y la visibilidad de nuestras diversidades. Y esa celebración no tiene ningún sentido si solo es fiesta y no lleva consigo la lucha y la reivindicación. Y el mensaje. En este país, el 28 de junio pasado y las fechas adyacentes, se paró el avance de la ultraderecha en Europa, no solo en España, en Europa. Y eso fue con unas celebraciones multitudinarias en las calles que todas llevaban esa lucha, esa consigna y esa reivindicación. Sí, señor. Hemos estado juntos en Malta, efectivamente, celebrando el Europride, y me he traído esa imagen que tú acabas de narrar tan maravillosamente bien. Pues yo quiero celebrar contigo que hayas estado aquí con nosotros y con nosotras y celebrar que tu labor siga creciendo con esta nube tan maravillosa, que no es que tape el sol, sino que nos da la sombra adecuada para que vivamos en el respeto, y agradecerte muchísimo todo lo que haces y que cuando vengas a hacer más cosas aquí a Torremolinos yo pueda rescatarte y atraparte un momento y que vengas y nos lo cuentes y sigamos charlando, porque ya sabes que la tele tenemos nuestro espacio, pero tú y yo tenemos conversación como para varios programas, así que eres bienvenido a esta casa y seguro que encontramos otras fórmulas para charlar. Seguro que sí, muchísimas gracias, un placer, y hay que seguir trabajando, hay que seguir celebrando y luchando y reivindicando. Así es. Amigos, amigas, amigues, un placer como siempre nuestro rato de diversidad aquí en Canal Málaga Televisión. Chao, gracias.